Buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Salúdense unos a otros. Voltee con el que esté a un lado y diles, ¿listo para la palabra? Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, por favor, en el Salmo 119. Vamos a leer el Salmo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 176. No se crean, hablan en el verso 71. Salmo 119, versículo 71. Continuamos con la serie Principios de Vida. Este es el tema número 9. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el quebrantamiento. Dice el Salmo 119, 71: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Repito, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos un momento, incline su rostro y centre toda su atención, todos sus sentidos en el Señor. Vamos a pedirle que nos hable, que nos afirme, que nos consuele, que nos fortalezca y que cumpla el propósito por el cual nos ha traído hasta aquí. Amado Padre y hermoso Dios, queremos darte muchas gracias porque eres bueno con nosotros, nos has traído con cuerdas de amor, con el propósito de engrandecer tu nombre, con todo lo que tú estás haciendo, formando, produciendo en nuestras vidas. Queremos que tu gloria se manifieste en este lugar a través de tu palabra, a través de los corazones dispuestos, que tu Espíritu Santo venga y cumpla tu voluntad en nosotros, porque tú eres Dios, tú eres gran Rey y nosotros simplemente queremos conocerte más para servirte más. Queremos pensar, sentir, actuar, hablar conforme a tu voluntad, conforme a tu carácter y no conforme al nuestro. Menguar para que seas tú exaltado en todo lo que somos. Ayúdanos, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y te damos todo el reconocimiento. Amén. El quebrantamiento. Hermanos, ¿a cuántos nos gusta ser quebrantados? Voy a leer nuevamente el Salmo 119, versículo 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y pregunto nuevamente, ¿a cuántos nos gusta ser quebrantados? Fíjense, hermanos, la vida cristiana es algo espectacular. Es algo extraordinario la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, y no hablo de la religión cristiana, sino verdaderamente lo que es la vida de Dios en la vida del hombre, esta vida nos lleva a tener una perspectiva muy distinta de la vida diaria. Ya no vemos las cosas tan superficialmente como las ve el mundo, como la ven los demás. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de su presencia en nosotros, de su Espíritu Santo, nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. ¿Y qué son las Escrituras? Bueno, es la enseñanza de Dios, es la verdad de Dios, sus propósitos, sus planes, su mente. De manera que ahora como cristianos podemos comprender la vida de una manera totalmente diferente a como la suele comprender una persona natural, la cual no puede, dice la misma Escritura, entender las cosas que son del Espíritu. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros nos pasó o conocemos a una persona que cuando no ha nacido de nuevo, una persona que no ha sido regenerada por Dios, por el Espíritu Santo, que lee la palabra pero no la entiende?
Parece que está leyendo un libro escrito en chino mandarín. ¿Cuántos de aquí saben leer o hablar chino mandarín? Así es cuando una persona no regenerada lee las escrituras. Todo le parece extraño. Es más, le aburren y se duerme. Parece que está leyendo en una lengua extraña. No entiende nada. Pero una vez que recibimos el Espíritu Santo, una vez que recibimos a Cristo Jesús, se nos cae un velo de los ojos y ahora podemos ver las maravillas que antes no veíamos. Podemos ver lo maravilloso de su ley, lo maravilloso de sus mandamientos, y podemos comenzar a comprender cómo los mandamientos nos guardan de caer en comportamientos de maldad. Cuando naces de nuevo, aunque no comprendes toda la Escritura, comienzan algunos pasajes de la Escritura a captar tu atención y comienzan a cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir. Nos guardan. Bueno, lo mismo pasa con cada una de las circunstancias que Dios permite o con las determinaciones que Dios toma para cada uno de nosotros. Ya no las vemos, o por lo menos vamos aprendiendo a no verlas como algo malo, sino como algo que forma parte del propósito de Dios para nosotros, o como un instrumento en las manos de Dios para hacer algo bueno, algo mejor en nuestras vidas, y no solamente para nosotros, sino también lo hace para todos los demás, todos los que nos rodean. Ahora, sabiendo esto, podemos aprender un principio de vida espiritual en la vida cristiana. Este principio de vida espiritual en los cristianos es la necesidad del quebrantamiento. No nos gusta ser quebrantados, ¿verdad que no? Pero es necesario ser quebrantados. Dios lo usa para llevarnos a una vida cada vez más parecida y cercana a Él. ¿Y cuántos quieren una vida cada vez más parecida y cercana a Cristo Jesús? Todos los cristianos deseamos más que nada en el mundo el estar cada vez más cerca de Cristo. Bueno, para eso, en muchas ocasiones va a ser necesario el quebrantamiento en nuestras vidas. Jesús mismo nos habló acerca de el principio del fruto por medio de una semilla que tiene que ser quebrantada, porque de nada sirve una semilla que no es quebrantada. Para dar fruto, esa semilla tiene que romperse para que crezca algo bueno y mejor para nosotros y para los que están alrededor. En otras palabras, hermanos, el quebrantamiento en las manos de Dios es un instrumento para hacer en nosotros cosas nuevas. ¿Cuántos de ustedes le han pedido a Dios, Señor, haz cosas nuevas en mi vida? Ya estoy cansado de lo mismo. Ya quiero algo nuevo, quiero algo mejor. Bueno, el quebrantamiento es en muchas ocasiones ese instrumento para hacer en nosotros cosas nuevas y muchísimo mejores que las que estamos viviendo el día de hoy. Si lo soportamos, si soportamos ese quebrantamiento, entonces somos refinados como el oro cuando es metido en fuego y es purificado, libre de asperezas. Mas si no lo hacemos, si renunciamos, si nos apartamos, si nos amargamos, entonces jamás podremos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Jamás alcanzaremos esa vida nueva, esa vida muchísimo mejor que la que llevamos el día de hoy. Por lo tanto, si tú estás pasando por este proceso de quebrantamiento, o le has estado pidiendo a Dios
algo nuevo y mejor en tu vida, muy posiblemente el quebrantamiento vaya a llegar a ti. Pero es algo bueno. Como lo leímos, el salmista dijo, bueno me es haber sido humillado. Dile que tienes a un lado, el quebrantamiento es bueno para ti. Y ahora pregúntale, ¿quieres que ore para que Dios te quebrante? Así como de, ay. No, dile, deja que él lo haga solito, tú no me ayudes. Deja que Dios se encargue. ¿Qué significa el quebrantamiento? Bueno, la palabra quebrantar tiene distintos significados. En nuestro idioma, en el castellano, el diccionario de la Real Academia Española lo define como romper algo o separar con violencia algo. También significa ponerlo en un estado de que se rompa más fácilmente. Es como cuando tú agarras algo, lo aprietas y lo dejas sensible para que cualquier cosita llegue y lo truene. También significa reducir una cosa que es sólida o que es dura a fragmentos relativamente muy pequeños, pero sin triturarlos. Eso es lo que significa quebrantar en nuestro idioma. En el idioma bíblico, esta palabra quebrantar, es la palabra shever, significa herida o lesión, es decir, un daño, se causa un daño. ¿Cómo que la herida o la lesión es buena para mí? Bueno, lo vamos a ir viendo. Bueno, dice el salmista, me es haber sido herido o dañado. También significa ruptura. O sea, la rotura de un objeto sólido en pedazos, pero que en el proceso produce mucho dolor. Esta palabra también significa destrucción, o se puede traducir como destrucción, es decir, un estado o una condición de arruinar un objeto. También significa aplastamiento, es decir, pasar de una alta a una baja condición. Colapso, o es decir, dirigirse hacia una destrucción. Son algunas definiciones de esta palabra quebrantar. El quebrantamiento y el sufrimiento, entonces, hermanos, están ligados. De manera que cuando somos quebrantados, sufrimos. Es algo que nos duele. Y no nos gusta sufrir, ¿verdad que no? ¿A quién le gusta sufrir? La realidad es que no. El quebranto, entonces, es el proceso en donde somos sacudidos por Dios a tal grado o con el fin de llevarnos a ver la realidad que estamos viviendo en nuestras vidas. Somos sacudidos, somos heridos, somos dañados a fin de que abramos los ojos y veamos el mundo en el que estamos viviendo y cómo estamos llevando las cosas hasta ese punto de nuestra vida. Nos lleva a saber en dónde estamos parados y cuál es la condición de nuestro corazón. Porque mientras nada suceda, somos espirituales, ¿sí o no? Por ahí me estaban hablando de un caso, y no es el único, hay muchísimos, en donde pastores de muchos años enfrentan la muerte de un familiar y se amargan. Pastores que por muchos años estuvieron enseñándole a una iglesia, a una congregación acerca de la muerte, acerca del propósito del sufrimiento, acerca de soportar las pruebas, pero cuando les sucede a ellos, son quebrantados y más allá de enfrentar ese quebranto, soportarlo para ser refinado, para ser
perfeccionado, terminan amargados y no llegan a ser lo que Dios quiere formar en ellos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos dicho o hemos escuchado a personas que dicen: tengo mi corazón partido en 1000 pedazos a causa de algo que les hicieron o algo que están viviendo? Siento como si me arrancaran el corazón y lo pisaran. O siento como si me estuvieran partiendo el cuerpo en 1000 pedazos. Me siento despedazado o estoy hecho pedazos. ¿Cuántos se han sentido así? Bueno, eso se llama quebrantamiento. Son expresiones de personas que están quebrantadas a causa de algún daño o alguna herida fuerte en sus vidas. Sea una herida o un daño causado por otra persona, por otra circunstancia o por las mismas consecuencias de las acciones propias. El rey David en muchas ocasiones se sintió quebrantado. Él expresó en el Salmo 38, versículo 8: estoy agotado y totalmente destrozado. Estoy agotado y totalmente destrozado, dice. Mis gemidos salen de un corazón angustiado. ¿Cuántos se identifican con estas palabras? Estoy agotado y totalmente destrozado. Y estos gemidos salen de un corazón que vive angustiado. David, en un momento de su vida, expresó estas palabras de dolor intenso. Pero también en otro momento de su vida, en donde se sentía adolorido, dañado, herido, de todas formas, tanto física como mentalmente, algo que quizá estaba relacionado con la persecución de Saúl o incluso con sus propias consecuencias del pecado que había cometido, aprendió a recibir el quebranto de Dios y su plena restauración. Ahora, es importante entender algo y quiero hacer un pequeño paréntesis. El quebrantamiento no solamente viene a los que son cristianos. Es decir, aunque tú no seas cristiano, aunque tú no seas regenerado o nacido de nuevo, Dios puede quebrantarte. Y no solamente puede, Dios está interesado en quebrantarte. No es solo exclusivo de los cristianos el quebrantamiento que viene de parte de Dios, sino que Dios trata, mis hermanos, con todas y cada una de las personas en esta tierra. Porque todas y cada una de las personas en esta tierra están hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Trata de diferente manera con sus hijos que con el mundo, pero con ambos trata. Debemos de dejar de pensar que el Espíritu Santo, mis hermanos, es exclusivo de la iglesia. El Espíritu Santo jamás firmó un contrato de exclusividad con la iglesia. De manera que pensamos que el Espíritu Santo no actúa en el mundo. El Espíritu Santo actúa en el mundo y de una manera asombrosa, mucho más que Satanás mismo. El Espíritu de Dios está interesado también en obrar en el mundo, mis hermanos, de manera que cada acontecimiento, repite conmigo, todos y cada uno de los acontecimientos que suceden alrededor del mundo están perfectamente controlados por el Espíritu de Dios. Todos, cristianos y no cristianos. Y todos y cada uno de ellos forman parte del trato de Dios para cada persona de manera personal, individual, con el fin de salvarlos y con el fin de dar testimonio de su misericordia a todos y cada uno de los que Él mismo ha formado. Por lo tanto, el quebrantamiento no es exclusivo del cristiano, es decir, tú puedes estar siendo quebrantado, o tú vas a ser quebrantado, o tú fuiste quebrantado, sin importar si eres cristiano o no eres cristiano.
Y ese quebrantamiento forma parte del propósito y plan perfecto de Dios para acercarte a Él, para hacerte cada vez más a su imagen. ¿Sí me voy a entender? Ahora, sabiendo esto, te pregunto, ¿tú crees que necesitamos ser quebrantados? Pregunto, no tengas miedo, te va a quebrantar de todas maneras el Señor, lo confieses o no. A ver, le voy a volver a preguntar, ¿sale? A ver qué tanta fe tienen. ¿Ustedes creen que nosotros, tú y yo, necesitamos ser quebrantados? Mis hermanos, a nadie le gusta sufrir, es la realidad. ¿O a cuánto les gusta sufrir para pegarle un pellizcón? ¿O para arrancarle una ceja? ¿O un pelito de la nariz? No nos gusta sufrir, es la realidad. A nadie le gusta pasar por dificultades. A nadie nos gusta ser heridos. Esto nos aterra. Nuestra vida ideal es fuera del sufrimiento, de la herida. Y sí es correcto, pero eso no es posible en esta tierra. Eso ya va a ser posible en el estado eterno, ahorita no. Ahorita es necesario el quebrantamiento, es necesario pasar por dificultades a fin de ser perfeccionados. Ahora, como cristianos, ya hablando como cristianos, no nos gusta sufrir y como cristianos muchas veces tenemos un terror al sufrimiento, a la adversidad, a las heridas, debido a la perspectiva que tenemos en cuanto al dolor. Pero mis hermanos, en la medida que una persona se involucra con Dios, ¿a cuántos les gusta involucrarse con Dios? Bueno, en la medida que tú te involucres con Dios, es en la misma medida en la que la renovación de tu entendimiento va siendo cada vez mayor, de manera que ya no ves con los ojos naturales. Y ahora comienza a operar en tu vida, a accionarse ese espíritu vivificante que recibiste de parte del Señor, y tus sentidos espirituales van siendo cada vez más sensibles. De manera que cada circunstancia en tu vida deja de ser natural y pasa a ser con propósitos espirituales y eternos. Y el quebrantamiento es parte de ello, forma parte de ello. Ahora comienzas a entender el propósito en el quebrantamiento. Sea como sea, venga de quien venga. Por ejemplo, un niño en muchas ocasiones no entiende la disciplina de los padres, no entiende las decisiones de los padres. Y un niño sufre cuando los disciplinamos, ¿sí o no? Yo he visto cuando me levanto y voy a disciplinar a mis hijas su cara de terror, porque sufren. Y verdaderamente no están jugando, no están queriendo chantajear. Cuando los disciplinamos verdaderamente sufren. Y en el momento a esa disciplina les parece que no es provechosa, ni siquiera lo entienden. Pero con el tiempo vemos el fruto de haber soportado esa disciplina. Y muchas veces un niño soporta más la disciplina que un adulto. Y entre más crecen, más rencorosos nos hacemos. O por ejemplo, también tenemos el hecho de la muerte, la cual se ve como un castigo. Un castigo que viene de parte de Dios. Es que ¿por qué Dios permitió esto? Es que ¿por qué Dios se llevó a mi mamá? ¿Por qué Dios se llevó a mi hijo? ¿Por qué Dios se llevó a fulanito? Y vemos como si Dios usara la muerte como un castigo. Y estoy hablando dentro de la vida cristiana. Pero en la medida que nos involucramos más con Dios, este hecho de la muerte pasa de ser un castigo a un instrumento en las manos de Dios. Dejamos de ver el castigo como algo producido por Dios
y lo comenzamos a entender como algo que realmente es producto del pecado. Aquel pecado que nosotros cometemos, pero que Dios en su amor pagó, y lo pagó a un muy alto costo, e hizo de la muerte un instrumento en sus manos. Hay un valor importante en el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas. El sufrimiento tiene un valor en Dios. Es decir, mi hermano, que Dios no va a permitir que tú sufras sin motivo. Dios no va a permitir que tú pases por una dificultad sin razón. Para Dios, cada lágrima que tú has soltado tiene un valor especial. Cada dolor en tu corazón, cada desgarre en tu vida tiene un valor en Cristo Jesús. Y si Dios lo permitió en tu vida, es con un propósito. Ese quebrantamiento, esas veces que tú sentiste que tu corazón se partía en 1000 pedazos, bueno, Dios lo va a usar. Y tiene un valor importante en las manos del Señor. Y quiero que escuches y entiendas bien esto. En Dios, ningún sufrimiento es insignificante. Ninguno. Todos absolutamente tienen un valor especial. ¿Sí lo entiendes? Dile que tienes un lado. Tu sufrimiento tiene un valor especial para Dios. Sopórtalo. Sopórtalo. No podemos ignorar, no podemos olvidarnos que el Señor tiene control de todas las cosas y de cada una de las circunstancias, y que en todas y cada una de ellas obra a favor de lo que Dios está produciendo o quiere producir. Absolutamente todo. De manera que podemos decir, como el salmista, el quebrantamiento nos hace bien. Ojo, no estoy diciendo que tú ores al Señor y digas, quebrántame, Señor. No, que si el Señor te está quebrantando, o te va a quebrantar, o te quebrantó, o permitió un suceso de quebrantamiento en tu vida, es con el propósito de hacerte bien. Siempre va a ser así. David lo expresó: bueno me es haber sido humillado. Esta palabra humillado en otros pasajes se puede traducir también como quebrantado. Bueno me es haber sido quebrantado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido angustiado, haber pasado por dolor, por sufrimiento, por heridas. La Nueva Traducción Viviente menciona este pasaje como: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. La traducción lenguaje actual lo menciona de la siguiente manera: estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Qué asombroso, mis hermanos, que Dios soporte nuestro dolor sabiendo que Él tiene algo mejor preparado para nosotros si aprendemos sus enseñanzas. Si prestamos atención a sus decretos, si aprendemos sus estatutos. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento es una forma de sensibilizar nuestra vida. Y especialmente nuestra vida espiritual. El quebrantamiento refiere la humillación del corazón por medio del sufrimiento y la aflicción, con el propósito de hacerlo dócil. ¿Cuántos son de corazón dócil? Si tú no eres de corazón dócil, espera el quebrantamiento, porque por medio del sufrimiento y la aflicción, Dios quiere que tú humilles tu corazón para hacerlo dócil. ¿Y dócil a qué, mis hermanos? Bueno, principalmente a su voluntad. Dios quiere que nosotros seamos dóciles a su voluntad. Y cuando el corazón no es dócil, entonces viene el quebrantamiento.
Cuando una persona no está prestando atención a la palabra, no está poniendo atención a las enseñanzas de Jesús, entonces viene el quebrantamiento. Quebrantar, mis hermanos, es suavizar. Es suavizar, es ablandar el corazón. Es limpiarlo de excesos dañinos, como el resentimiento, como la ira, porque la ira, el resentimiento, la tristeza incluso que se tiene por alguna cuestión ajena a nosotros, la muerte, quizá que causa tristeza en el corazón, estas cosas impiden que el corazón sea dócil a Dios. Un corazón resentido es un corazón que no pone atención a la palabra, porque está ensimismado. Se ha convertido en el centro de su universo, de su mundo. De manera que se convierten en factores que impiden escuchar o recibir la palabra de Dios. Necesita ser tratado por Dios ese corazón. El quebrantamiento, mis hermanos, entonces forma parte o es una forma de sensibilizar nuestra vida espiritual y es parte de la disciplina del Padre también para con nosotros. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Por medio de esa disciplina, el Señor sensibiliza nuestra vida, nuestros sentidos espirituales. ¿Para qué? Para llevarnos a niveles más altos de conocimiento, más profundos de adoración. Hebreos 12, 5 y 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Usted sígame ahí con su vista en la Biblia que tiene y si no lo proyectan ahí en la pantalla. En Hebreos 12, versículos 5 y versículo 6, quiero que pongan mucha atención. El autor de Hebreos está exhortando a estos creyentes que estaban batallando con su carácter, estaban teniendo dificultades con su conocimiento, con su cercanía a Dios, y les dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento? ¿Palabras de qué? De aliento. ¿Qué es una palabra de aliento? Una palabra de esperanza. Una esperanza que no vemos cuando nuestro corazón se endurece a causa de las circunstancias que estamos enfrentando, que nos producen dolor, que nos producen heridas, pero que el Señor tiene que quebrantar para suavizar y hacernos dócil a esas palabras de aliento, a esa esperanza. Dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Y esa corrección tiene que ver con el quebrantamiento del corazón. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. En ocasiones no nos damos cuenta de la condición en la que como hijos de Dios estamos cayendo. ¿Verdad que no? A veces ya andamos haciendo cosas que no competen a los hijos de Dios. Ya andamos teniendo actitudes que no tienen nada que ver con Cristo. E incluso nos aferramos a comportamientos que van en contra de la santidad de Dios. Y no nos damos cuenta. Comenzamos a tener actitudes anticristianas. Comenzamos a gritarle al viene. Comenzamos a tratar a los meseros como si fueran nuestros esclavos. Comenzamos a tratar a las personas de una manera inadecuada y aún mucho más a la esposa o a los hijos. Todas esas son actitudes anticristianas. ¿Qué necesitas? Bueno, un quebrantamiento. Porque estás dejando de ser dócil a la voluntad de Dios. Estás dejando de ser sensible. Ya dejas de
entender los planes y propósitos que Dios tiene en cada circunstancia y comienzas a explotar fácilmente. Comienzas a tener envidia, egoísmo, comportamientos impíos que no competen a una relación con Dios y no nos damos cuenta de esa condición, incluso pecados ocultos. Comenzamos a mentir como si fuéramos máquina de hacer tortillas y nuestra condición se vuelve dura. Comenzamos a ver el pecado como algo natural. Incluso muchos comienzan a ver la pornografía como algo natural en sus vidas y supuestamente son hijos de Dios. Y muchas otras cosas. Bueno, cuando no nos damos cuenta de la condición en que como hijos estamos cayendo, entonces ¿qué viene a nuestra vida? Un quebrantamiento. Porque aunque no lo veamos nosotros, hay alguien que sí lo ve. ¿Quién es? Dios. Escúchame bien, hay cosas que nosotros mismos de manera inconsciente ocultamos en el corazón. Lo mandamos hasta el fondo de nuestro corazón, hasta atrás, y pensamos que ya no está, pero sí se ve a causa de nuestro comportamiento. Y como nosotros no lo vemos, ¿qué es lo que hace Dios? Nos ayuda a verlo. Nos ayuda a verlo. Es como si estuviera escondida una pepita de oro en una roca de 30 centímetros de diámetro. ¿Qué tienes que hacer? Quebrantar la roca para ver lo que está en el fondo. Y es lo que hace Dios con el quebrantamiento. Aquellas cosas que también nosotros muchas veces ocultamos y que pensamos que ya no están o que no nos damos cuenta que están, lo que viene a hacer Dios es a quebrantar. ¿Qué dijimos que era quebrantar? Partir en pedazos, pero sin triturarlo. Pedazos que después puedes pegar. Dios ve absolutamente todo y nada se escapa de su conocimiento. De manera que al verlo todo con claridad, el Señor nos hace responsables de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hablamos, todo lo que sentimos, y quiere perfeccionar aquellas cosas que no son conforme a su corazón. Cuando recibimos la disciplina del Señor y valoramos el quebrantamiento, nuestra vida se vuelve una vida cada vez más apacible. En el versículo 11 del mismo pasaje de Hebreos 12, en la Nueva Traducción Viviente dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Le digo que no nos gusta ser quebrantados, es la verdad. Pero entre más nos involucramos con Dios, más gracias damos por su quebrantamiento. ¿Por qué? Porque nos muestra su interés, que no está ajeno a nuestra condición y nos lleva a ser cada vez más apacibles. Dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Es decir, que al fin y al cabo el quebrantamiento, mis hermanos, es una forma de entrenarnos para ser cada vez mejores como cristianos. ¿Cuántos quieren ser cada vez mejores como cristianos? Bueno, un entrenamiento para crecer en la vida cristiana es el quebrantamiento. Tenemos que ser quebrantados, por lo tanto, dice versículo 12, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. En otras palabras, no te eches para atrás, no sueltes la toalla. Estás pasando por dificultades, estás siendo quebrantado, aguanta. Soporta, porque Dios quiere hacer una vida de ti o en ti una vida recta, una vida apacible, una vida cada vez más semejante a Él. Pero es necesario que pases por eso. Es necesario que seas quebrantado. Al ser quebrantados por Dios, somos regresados a buscar una vida recta.
Somos regresados a esa actitud que teníamos antes de habernos endurecido. A buscar ese comportamiento que buscábamos antes de habernos hecho insensibles. Aprendemos a estar más atentos, a ser más sensibles a los mandamientos de Dios. Es como cuando disciplinas a un niño. Bueno, no a un niño, a tus hijos, ¿verdad? Porque no vas a disciplinar a otro niño. Es como cuando disciplina uno a sus hijos y le dice, ¿sabes qué? No te subas ahí porque si te subes ahí te vas a caer. Ya se subió 2, 3 veces y le dices, mejor lo voy a disciplinar porque si se llega a caer se va a partir la cabeza. Y lo agarras y le das unas nalgadotas porque la disciplina tiene que doler, si no, no es disciplina. No te subas ahí. No solamente se va a subir ahí, se va a aventar. Pero si le dice, no te subas ahí, ya te dije varias veces, y tras 2 nalgadotas de esas que le duelan. Cuando vaya a subirse otra vez, ay, le va a hacer, mejor no, porque se va a acordar. Es decir, va a estar más atento al mandamiento, porque fue quebrantado. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Aprendemos a ser más sensibles a los mandamientos de Dios. Comenzamos a estar más atentos a la vida que debemos de llevar. Y nos fortalecemos para cuidar de no volver a caer en las mismas acciones. Es decir, ese quebrantamiento da un fruto apacible de justicia. Fíjense lo que dice Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Es decir, que si tú vives poniendo atención a la ley de Dios, tú vives poniendo atención o siendo sensible a la vida cristiana que Dios quiere y demanda de ti, tú puedes vivir confiado. Pero aquel que pervierte sus caminos, aquel que se desvía de la ley de Dios, que comienza a endurecer su corazón, sin duda alguna va a esperar o tiene que esperar el quebrantamiento. Porque nos pasa, mis hermanos, no os hagáis. Se calman las aguas y de repente te das cuenta que ya no oraste toda la semana. No levantes tu mano porque me va a dar coraje. Caímos en eso, mis hermanos. Por eso el Señor nos quebranta y nos tiene que quebrantar constantemente para darnos cuenta. Cuando pecamos, ofendemos a Dios y, mis hermanos, esa ofensa no puede quedar impune. Y escúchame bien, cuando pecamos ofendemos a Dios y no podemos vivir en paz ofendiendo a Dios. El mundo ofende a Dios todo el tiempo. Pregunta, ¿el mundo tiene paz? Ni un solo instante de su vida tiene paz. El cristiano, cuando ofende a Dios, pierde la paz completamente. ¿Pero cómo ofendo a Dios? Mira, la principal forma de ofender a Dios es tu falta de fe. Dios se ofende cuando tú no confías en Él. Porque al no confiar en Él, simplemente estamos diciéndole, eres un mentiroso. Prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo y hoy me siento solo. Y ahí estás ofendiendo a Dios. Porque Él no entregó a su Hijo a la cruz para que tú le llames mentiroso. Él no entregó a su Hijo a la muerte para que tú no confíes en Él. Ese día le subí una reflexión al grupo y les exponía cómo el Señor nos dice, si yo entregué a mi Hijo, ¿cómo no te voy a dar juntamente con Él todas las cosas? Cuando pecamos no podemos tener paz y necesitamos ser quebrantados para volvernos a sus caminos. Aun cuando hay dolor, ese dolor, mis hermanos, nos hace bien.
porque nos lleva a participar de su santidad, nos lleva a andar en sus caminos. Fíjense, muchos preguntan: Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Cuántos han preguntado eso? No levante su mano. ¿Por qué permites esto? Es que ¿por qué me está pasando esto? Es que ¿por qué me siento así? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Cuando la realidad, mis hermanos, es que si el Señor no tratara con nosotros, estaríamos en una condición cada vez más deplorable, una condición cada vez más desastrosa, una condición cada vez más detestable. Si el Señor no tratara con nosotros, si Dios quitara su mano de con nosotros, escúchame bien, ya nos hubiéramos hecho pedazos unos a otros. Pero el Señor llega y nos quebranta para no hacernos pedazos. Una persona dijo: como quiera que Dios nos haya tratado, como quiera que Dios nos haya tratado, nos ha tratado mejor de lo que realmente merecemos. Y todo con amor y por nuestro bien. Por más mal que te haya ido en la vida, por más ofensas que hayas recibido, por más quebrantamiento que hayas tenido, mira, Dios te trata mejor que como lo que realmente nos merecemos. Si Dios nos tratara como lo que merecemos, ya estaríamos sufriendo en el infierno. Todos. Quizá nosotros ni siquiera hubiéramos alcanzado a nacer, porque el Señor ya hubiera erradicado completamente la creación, porque eso es lo que nos merecemos. Como sea que Dios nos haya tratado, lo que sea que Dios haya permitido, nos ha tratado mejor de lo que realmente merecemos, y todo con amor y todo para nuestro bien. Abre tu Biblia en Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18 y 19. ¿Ya lo tienes? Dice: antes del quebrantamiento es la ¿qué? Es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mis hermanos, en ocasiones somos quebrantados por soberbios. Dile al que tienes a un lado: no seas soberbio. No seas soberbio. Y la soberbia, mis hermanos, es un pecado directo en contra de la soberanía de Dios y de su deidad. Repito, la soberbia es un pecado directo en contra de la soberanía de Dios y de su deidad. Recordemos que Samuel dijo, el profeta Samuel, que la obstinación es como un pecado de idolatría. Y la obstinación tiene que ver con la soberbia, con sentirnos dioses, con ponernos nosotros hasta arriba, aún sobre los mandatos de Dios, aún sobre lo que Dios ya dijo. Y ninguno que se ponga sobre lo que Dios ya dijo puede permanecer en pie. Si no, pregúntenle al Nabu. Todos los reinos que he formado y todo lo que yo he hecho con la fuerza de mi mano. Sí, vas a estar comiendo con las vacas por soberbio. Hasta que reconoció en su quebrantamiento que Jehová es Dios de dioses, que Él pone reyes y quita reyes y que no hay nadie superior a Él, entonces fue restaurado. En ocasiones es la soberbia la que nos lleva a experimentar el quebranto. Pero bendito quebranto, mis hermanos, que nos hace volvernos al camino del Señor. Este es el quebrantamiento, una forma para volvernos a Dios. Unos versículos antes del pasaje inicial, en el Salmo 119, versículo 67.
Dice, antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? ¿Cómo dice ahí? ¿Sí lo tienen acá? Todavía no. ¿Andan lentos? Pues pásame los versículos. Antes del quebrantamiento, no, perdón. No, yo más lento, ¿verdad? Me regresé como 2 hojas. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Por qué Dios nos quebranta? Porque nos descarriamos, hermanos. De repente ya andamos en la romería del corazón. Andamos descarriados, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora que fui quebrantado por ti, guardo tu palabra. Mira qué obediente nos hicimos, ¿verdad? ¿Has visto una persona obediente a Cristo? Esa obediencia no es en vano, mis hermanos. El Señor tuvo que tratar con nosotros y es igual con todos. No es que es más obediente porque pues Él entiende más, tiene más inteligencia, tiene su carácter. No, todos somos pecadores igualmente. Nuestra naturaleza era caída y una vez que hemos sido regenerados, estamos siendo progresivamente santificados. Todos batallamos, hermanos, todos luchamos. Pero aprendemos a ser obedientes en la medida que el Señor va tratando con nosotros. ¿Pero por qué unos aprenden más rápido que otros? Porque unos se obstinan más. Y los quebrantan y siguen aferrados. Y los quebrantan es como a los hijos cuando les das. Yo a mi hija en algún momento le tuve que dar 8 nalgadas. Porque con las primeras 2 no entendió. Y luego le di otras 2 y no entendió. Y otras 2 y no entendió. Y hasta la octava me dijo ya. Le dije, bueno. Y a veces así somos con Dios. Tiene que llegar ahora sí que tocar fondo, como dicen por ahí, ¿no? Para que entonces ya digamos, ahora sí, Señor, perdóname. Antes de que fuera humillado andaba yo descarriado. Por eso dice la Escritura que es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El quebrantamiento, mis hermanos, está íntimamente asociado con el sufrimiento, con la intención de llevarnos al arrepentimiento. Sufrimos, nos duele para arrepentirnos. Es decir, para dejar aquello que nos está descarriando, para apartarnos de aquello que está atentando en contra de Dios. En otras palabras, es un llamado especial de parte de Dios para volvernos a Él. Cuando tú estás pasando por dificultades, cuando estás siendo quebrantado, significa que Dios te está haciendo un llamado especial para volver a Él. Porque miren, hermanos, ¿qué necesidad tiene Dios de batallar con nosotros? ¿Qué necesidad tiene Dios? Nosotros batallamos con nuestros hijos porque son nuestros hijos y dijimos, bueno, pues ni modo de dárselos a los abuelos. Pues ya son nuestros hijos, pues hay que batallarlos. Pero Dios es Dios, Dios no tiene ningún beneficio, mis hermanos, no tiene absolutamente ninguna necesidad de estar batallando con nosotros, pero nos ama. Pero nos ha amado más de lo que podamos llegar a imaginar. Por eso se toma la molestia de tratar con nosotros y nos quebranta para volvernos a Él. Tú puedes leer la palabra de Dios. Todas las veces que Dios tuvo que tratar con el pueblo de Israel y con un amor tan impresionante les hacía el llamado a volverse a Él. Yo creo que humanamente hablando, ningún ser humano pudiera soportar tal desprecio como Dios soporta el desprecio de los hombres. Dios soporta nuestro desprecio y nos quebranta como un acto de amor para volvernos a Él.
Es lo que Pablo les dijo a los corintios. Ahí en 2 Corintios 7, el apóstol Pablo les habla acerca de un quebrantamiento que es para bendición de aquel que recibe ese quebrantamiento según Dios. Ya les había escrito una carta tratando una problemática acerca de que los corintios estaban totalmente endurecidos. Había divisiones, contiendas, había chismes, pecados que ni aún se nombran entre los gentiles. Y ellos estaban endurecidos. Y el apóstol Pablo tuvo que tratar con ellos. Y los reprendió tan duramente que en 2 Corintios 7, 8 les dice, porque aunque los contristé con la carta, se cree que era la primera carta donde los exhortó acerca de su vida, donde les dijo, es que son carnales, no los puedo tratar como espirituales, son niños en Cristo, porque hay celos, contiendas entre ustedes, y les habla de una manera tan dura. Dice, aunque los contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, es decir, aunque entonces en mi corazón pues sí sentí aflicción por haberles hablado así. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo. No porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcan por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse. O sea, no hay que arrepentirnos de esa tristeza. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Por lo tanto, cuando venga el quebrantamiento de parte de Dios, aceptémoslo como un llamado de amor para volvernos a Él. Y nos está hablando y nos está diciendo, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámalo entre tanto que está cercano. Deja tus caminos, tus pensamientos y vuélvete a Él, y tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Ese es el llamado que Dios le hace a todos los hombres, especialmente a sus hijos, cuando sus hijos andan descarriados, y entra con una disciplina especial. Tenemos el caso de el quebrantamiento del pueblo de Israel en las Escrituras. El pueblo de Israel tuvo que ser quebrantado muchas veces. Era quebrantado tan solo en el tiempo de los jueces. Dice que eran aproximadamente 450 años de un quebrantamiento continuo. Los quebrantaba, enderezaban sus pasos, se levantaba una generación, se volvía otra vez a descarriar, el Señor los volvía a quebrantar, ellos volvían a clamar a Dios, los volvía a liberar y a restaurar, y así duraron 450 años, como 450 años, dice la Escritura. Es un caso especial. Y en Jeremías 18, el Señor les hace una ilustración acerca de lo que quiere hacer con ellos. Jeremías 18 del 1 al 9, lo leo rápidamente. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero, allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré hacer yo de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra los pueblos y contra los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Y es lo que quiere decir Dios con nosotros cuando sufrimos el quebrantamiento. No quiere hacer de ti algo nuevo, porque lo que está hecho
muchas veces lo echamos a perder. Y nos habla y el Señor nos exhorta y dice, y si se arrepienten, entonces yo los restauro. Yo hago cosa nueva en ellos. En Oseas 5, de 13 al 15, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: Efraín vio que estaba enfermo y Judá vio su herida. Efraín le pidió ayuda a Siria, Judá fue a buscar al gran rey, pero él no podrá sanarlos a ustedes ni podrá curar sus heridas, porque yo atacaré a Efraín, dice Dios, como lo hace un león. Como un joven león atacaré a la nación de Judá, yo los destrozaré, me los llevaré lejos y nadie podrá rescatarlos. Volveré a mi lugar hasta que reconozcan su error y vengan a buscarme. Cuando estén sufriendo, me buscarán de verdad. Capítulo 6, versículo 1. Volvamos al Señor. Él nos destrozó, pero nos sanará. Nos hirió, pero nos vendará la herida. ¿No tenemos un Dios amoroso, mis hermanos? Que sí, en ocasiones permite que pasemos por el quebranto, pero es mejor ser quebrantado por Dios para tener vida eterna a su lado que ser golpeados por el mundo y perdernos eternamente o perdernos de sus bendiciones. De manera que cuando venga el quebrantamiento, consideremos el trato que Dios está teniendo con nosotros, les repito, como un llamado de amor, un llamado especial de amor para andar en sus caminos, para andar en su verdad. El modo de salir, dijo una persona, un cristiano, un erudito, dice, el modo de salir al encuentro del sufrimiento, el modo de salir al encuentro de las injusticias que no merecemos, no es soportarlas, sino usarlas. Él dice, cuando yo percibí esa posibilidad, todo un nuevo mundo se abrió delante de mí. Dice, había tratado de explicar el sufrimiento y ahora me daba cuenta de que no había que explicarlo, sino que había de usarlo. La manera en la que nosotros vamos a enfrentar el quebrantamiento adecuadamente es usar ese quebrantamiento para acercarnos más a Dios. Pero dice la Escritura que el hombre que es reprendido y endurece su corazón, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Si nos mantenemos obstinados, entonces el quebrantamiento, mis hermanos, será para perdición y no como un llamado de Dios a una vida nueva y mejor. De una u otra forma, mis hermanos, el quebrantamiento tiene la intención de llevarnos a cosas mejores. Sea la disciplina para acercarnos a su santidad, en el caso de los que somos hijos de Dios, o como un instrumento de salvación para aquellos que han vivido apartados. De una u otra forma, el Señor quiere cosas nuevas y mejores en nuestras vidas. Y en muchas ocasiones el quebrantamiento es el mejor instrumento. Los sufrimientos son solo por un momento, pero los beneficios de haber sufrido y haberlo soportado duran para siempre. Los hombres procuran dañarnos y lo hacen para mal, pero Dios las usa para nuestro bien. Jeremías dijo en el capítulo 10, versículo 24, castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Porque Dios quebranta, mis hermanos, pero cualquier sufrimiento
cualquier dolor, cualquier herida que se permite en nuestras vidas, para Dios tiene un valor especial. Y ese valor especial es llevarnos cada vez más cercanos a Él, a estar en una comunión cada vez más íntima con Él. ¿Cuántos de ustedes quieren ser quebrantados? Si lo necesitamos, Señor, quebrántanos. Si estoy siendo insensible, Señor, quebrántame. Señor, si no estoy viendo las maravillas de tu ley, trata conmigo. Porque yo no quiero vivir apartado de ti. Es mejor ser quebrantados por Dios para experimentar su vida abundante que ser golpeados con el mundo y perdernos de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Cierren sus ojos un momento, hermanos. Bueno me es haber sido humillado, dice David. ¿En qué cabeza, mis hermanos, en qué mundo la humillación es algo bueno? El sufrimiento, el dolor, el quebrantamiento es algo bueno. En la mente y en el corazón de Dios, para llevarnos a alcanzar el fin que Él tiene para nosotros, para llevarnos a experimentar esos caminos de bondad, esos pensamientos de bien que Él tiene para nosotros. Por lo tanto, no te endurezcas por lo que estás enfrentando. Si tú estás siendo quebrantado en este momento, no endurezcas tu corazón. Deja que Dios te haga dócil a su ley. Porque ninguna herida en tu corazón delante de Dios es insignificante. Todas y cada una de ellas van a ser usadas para acercarte hacia Él, quien es la plenitud de nuestra vida. Es el propósito de nuestra existencia. Es el gozo de nuestro corazón. En ocasiones necesitamos ser quebrantados, pero es mejor. Para ya no ver las cosas tan naturalmente como hasta el día de hoy, sino poder ir a experiencias extraordinarias con Dios. Ese quebrantamiento nos hace prestar atención a la voluntad de Dios, a sus enseñanzas, de manera que nos permite caminar rectamente. Sensibiliza nuestra vida espiritual para poner más atención a los detalles. El Señor nos ama y por eso nos pone atención. El Señor corrija las actitudes, el comportamiento. El Señor nos limpie de pecados y nos haga participar cada vez más de su vida de santidad.
medita en tu vida. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sientes que está partido en 1000 pedazos? ¿Sientes que en tu corazón hay heridas? No importa por qué hayan sido provocadas. Quizá por el mundo, una persona, una circunstancia, tú mismo, tus propias consecuencias. Pero Dios las está permitiendo. Dios está permitiendo eso con el fin de acercarte a Él, con el fin de que expongas tu corazón y dejes que Él haga de ti algo nuevo y algo que es muchísimo mejor. No te preguntes por qué a mí, por qué me hacen esto o por qué me pasa esto. No tiene caso. Mejor pídele al Señor: Señor, a través de esto, haz de mí lo que tú quieres que yo sea para ti. A través de esto, hazme un instrumento de honra en tus manos. Y dile: perdóname, Señor, porque he estado luchando quizá en contra tuya. En lugar de caminar junto a ti. Señor, aquí estamos. Toca los corazones. Habla al Espíritu, Señor, a lo profundo del alma, y trae restauración a todos aquellos corazones que con sinceridad claman por volverse a ti, por hacer las cosas que tú tienes preparadas para ellos. Mantén tus ojos cerrados y medita un poco. Si tú hasta el día de hoy o el día de hoy sientes tu corazón herido, si sientes que en tu vida hay dolor, hay sufrimiento, sientes que estás partido en 1000 pedazos, yo te invito a que te pongas de pie, porque queremos orar por ti. Queremos pedirle al Señor que haga cosa nueva en tu vida. Que el Señor restaure y decirle: Señor, me has quebrantado al día de hoy y no había entendido las circunstancias, pero hoy quiero que ese quebrantamiento que he estado enfrentando me lleve a tener una comunión más íntima y profunda contigo. Padre bueno, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Obra, Señor, en nuestras vidas.
Sabemos que es necesario el quebrantamiento, Señor, y mis hermanos han sufrido, Señor. Han sufrido, se han herido, han llorado, quizás hasta renegado por cómo son las cosas. Pero hoy, Señor, tú les haces ver que cada circunstancia, cada dolor tiene valor. Llámalos, Señor, con cuerdas de amor, que cada uno de ellos pueda ver la vida de manera diferente, con el lente de tu palabra, con tu óptica, y no con sus propios razonamientos. Que este quebrantamiento, hermoso Dios, nos lleve a poner más atención a tu ley. Queremos estar más cerca de ti. Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de los que en este momento clama a ti y pide, Señor, algo nuevo, algo muchísimo mejor en su vida, algo que solamente tú les puedes dar. Gracias, amado Dios. Gracias. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por humillarte y ver nuestra condición. Pónganse de pie todos, mis hermanos. Vamos a meditar. Y elevar un cántico a Dios, gratitud, confesando que lo anhelamos a Él, que no hay otra cosa en la vida que anhelemos más sino a Dios. Gracias, Señor Jesús. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, el Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Eres
traes, mi hermano, dile. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Dile, y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Nos inclinamos ante ti, nuestro único Rey. Me inclino, Sí, Señor, ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Rey que perdona, dile. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Nos inclinamos. Me inclino. Tú eres digno, Señor. Vamos, dile digno. Digno eternamente. Es impresionante, Señor. Eres tú, impresionante, digno. Solo ante ti yo me. Vamos, dile digno. Eres digno, Señor, de toda adoración, de mi vida, de mi corazón. Digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Ah, Señor Jesús, ¿qué te podemos ofrecer, Señor, si solo nuestro corazón, Señor? Nuestra vida, nuestras fuerzas. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Impresionante, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ser nuestro Dios, por ser el Señor de nuestras vidas. Gracias por ser nuestro Padre. Solo ante ti, Señor, nos inclinamos. Solo ante ti yo me inclino. Gracias. Eternamente digno. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor siga obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, que nos acerque cada vez más a Él. ¿Cuántos quieren esto? ¿Sí? Aunque tenga que quebrantarnos, bueno nos es haber sido humillados para que conozcamos más a Dios. Amén. Estamos despedidos, nos vemos en la próxima reunión, hermanos. Dios les bendiga.
Muchas gracias.